Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este cuarto Congreso Internacional sobre Espacio y Género. Gracias a los organizadores que nos permiten estar aquí. En este caso me va a tocar coordinar la mesa 8A y vamos a dar inicio, si les parece bien, porque tenemos el tiempo un poco acotado. Me voy a presentar yo sola porque me tocó moderar, entonces disculpen ustedes que vaya en primer lugar, pero pues así estuvo. Soy arquitecta, soy psicóloga ambiental y estoy en el doctorado en urbanismo. Trabajo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, así que pues voy a permitirme compartir esta breve presentación. Las tareas, bueno, el tema que voy a presentar se llama Quédate en casa y fue digamos, un acercamiento muy breve a 100 mujeres a 100 días del confinamiento, cuando entonces no sabíamos cuánto iba a durar, ¿no? Entonces, pues tiene ahí unas cuestiones interesantes que también pues explican por la brevedad del ejercicio. Las tareas de cuidado se refieren a las actividades vinculadas a la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida, a la salud y el bienestar de las personas. Los cuidados se hacen invisibles debido a que es la familia la primera institución en que se dan de forma gratuita y altruista, debido a que no se consideran formas de trabajo al estar involucrados afectos y obligaciones morales realizados principalmente por mujeres, manteniéndose invisibilizados ante la sociedad. El cuidado es un componente fundamental para la equidad de género, como lo es para la justicia social. En la actualidad, estamos ante una alta demanda de necesidades de cuidado, lo que nos obliga a pensar en nuevas formas de solución, menos desiguales y asimétricas, especialmente para las mujeres. El tiempo urbano se relaciona con los usos de la ciudad requeridos para los desplazamientos. Se añade al tiempo de las mujeres que dedican al cuidado, limitando su inserción en la vida social, comunitaria y laboral. El cuidado es un gran devorador del tiempo, especialmente para ellas, quienes se ven obligadas a renunciar a realizar otras actividades, lo que limita oportunidades de desarrollo y ciudadanía, condicionándolas por parte de la llamada economía del afecto, denominada así porque consiste en un trabajo no pagado, pero que tiene valor económico y porque economiza el gasto público. La crisis de los cuidados expresa el colapso social derivado de la participación laboral y social de las mujeres, de la falta de implicación de los hombres en los cuidados y de la ruptura de las redes de apoyo en ciudades cuyos procesos de urbanización resultan complejos. Los cuidados están hoy en el centro de las problemáticas del bienestar, por lo que se deben analizar y entender como un asunto social y político, y no solo como un asunto privado y de mujeres. Las cuidadoras, paradójicamente, padecen diversas consecuencias derivadas de dicha labor e incluso el deterioro en los cuidados de su propia persona, condicionadas al cuidado infantil, tanto como de los adultos mayores en entornos poco amables, mostrando a la ciudad como el marco en donde se expresan las contradicciones de la organización social del cuidado. Se hace indispensable pensar cómo se articula la atención a las necesidades de cuidados con la morfología y la vida en las ciudades, ya que constituyen el marco físico donde se desarrolla la vida cotidiana. Las mujeres son usuarias claves de la ciudad en su función de gestoras de vida y son productoras clave de entornos habitables. Por eso sus experiencias resultan indispensables para promover ciudades inclusivas y justas. La ciudadanía ha sido una conquista. Sin embargo, las mujeres han tenido una ciudadanía incompleta, secundarizada, dependiente de la ciudadanía del hombre. El modelo hegemónico de ciudadanía diferencia la esfera pública de la privada y las desventajas de las mujeres provienen de los roles asignados, especialmente en esta esfera privada, prescribiendo domesticidad femenina y asignándole los trabajos de cuidado. Transformar la ciudadanía desde la mirada de las mujeres implica romper con la dicotomía entre lo público y lo privado, reconocer las aportaciones de las mujeres y darle centralidad a los cuidados. La diferencia sexual que organiza la sociedad también ha estructurado las ciudades con usos jerarquizados en donde predomina lo masculino, donde las mujeres o han sido excluidas o han sido limitadas acotando su actividad a horarios y funciones específicas. La ciudad ofrece la posibilidad de dar visibilidad a las experiencias de las mujeres en su papel de cuidadoras, ya que las mujeres defienden espacios que les permitan vivir ellas y los suyos dignamente. Y una de las tareas principales domésticas es controlar los riesgos ambientales en el hogar, así como en el cuidado de la familia. El cuidado consume tiempo, es indudable,
Y mientras las mujeres consumen su tiempo y energías en el cuidado de otras personas, los hombres tienen más tiempo para dedicarse al trabajo remunerado o para dedicarse a actividades de mayor prestigio y reconocimiento social. Por ello resulta imperioso conciliar la gestión del tiempo y el espacio, pues son actores esenciales en la construcción de ciudades inclusivas que faciliten el desarrollo de la vida cotidiana y la cultura del cuidado. La ciudad contiene una agenda pendiente con los modos tradicionales de configuración de las sociedades, en donde resulta central para el análisis del derecho a la ciudad de las mujeres la relación de lo público y lo privado, la división del trabajo y las tareas del cuidado, el uso asimétrico del tiempo y las justicias espaciales. Perdura en la ciudad la vulneración de derechos a las mujeres con impactos diferenciados según las intersecciones situadas y condiciones raciales, étnicas o precarizadas. No es lo mismo cruzar la pandemia en la ciudad siendo mujer que siendo hombre. La vivencia en la ciudad se vincula con sus experiencias en los espacios que les toca vivir y actuar. La vivienda y sus características resulta crucial en la vida y en la salud de las mujeres, lo mismo que el barrio donde se tejen redes de solidaridad y cuidado, multiplicando en tiempos de pandemia, siendo sin duda la ciudad donde las desigualdades se han magnificado, especialmente en el área sanitaria y de seguridad. La pandemia agudizó las violencias en el abanico de los territorios privados y públicos habitados por las mujeres. Las mujeres están encerradas con sus agresores en viviendas insalubres, mínimas, hacinadas. La pandemia agudizó la crisis del cuidado. Las mujeres son las cuidadoras de la humanidad, en casa y fuera de ella, dejando de reconocer el cuidado como derecho y su derecho a ser cuidadas. La salud física, emocional y financiera mostraron su crudeza y urgente necesidad de replantearnos nuevas formas de configuración social, económica, política, urbana, pues es evidente que son ellas quienes sufren más el impacto de la crisis y seguramente lo harán después de la pandemia. Y brevemente les voy a compartir el ejercicio que hicimos con 100 mujeres a 100 días del encierro. Y bueno, les preguntábamos con quién viven y pues en general pues nos decían que vivían con su familia. A 100 días pues en general pues nos decían, ¿no? Que pues todos se ayudaban en la dinámica de casa, que cada quien tenía una labor, ¿no? Sin embargo, hay un 25% de la población que a 100 días ya estaba pidiendo ayuda, ¿no? O que no estaba satisfecha con la dinámica que se vivía en casa. También se les preguntó sobre si tenían alguna especie de aumento en alguna de las situaciones y como ustedes pueden ver aquí, pues empezaron a manifestar para entonces falta de sueño, cansancio y unos cambios de humor que marcaban, digamos, su permanencia en ese entonces. Se les preguntó, voy a ir muy rápido, ¿no? Se les preguntó sobre condiciones de su vivienda y bueno, lo que salió mejor valorado, digamos, fue el ingreso de la luz natural, ¿no? Como una de las cualidades que más se ha, digamos, preservado en este momento. También se les preguntó qué vista tenían desde su casa, ¿no? Y entonces, pues aquí también tenemos, ¿no? Que muchos tenían otra casa, otro edificio, después tenían la calle y en tercer lugar teníamos las áreas verdes. Se les preguntó si disfrutaban de esas vistas y pues nos comentaban, como ustedes pueden ver, que pues más o menos, regular. Sin embargo, ¿no? Cuando les preguntábamos con qué estado de ánimo se identificaban, bueno, en general estaban reflexivas, cansadas o angustiadas. Pues a qué creían que ellas atribuían estas consecuencias a pues que no habían modificado realmente, ellas pensaban, no nada de sus propias dinámicas y de su casa, a la falta de luz, a la falta de privacidad, y bueno, también les preguntamos qué tanto pensaban que esto afectaba sus relaciones. Y esta gráfica que está un poco más grande la incluimos porque nos pareció interesante pensar que hay, ¿no? Un 10% que a la pregunta de cuántas horas al día dedican usted, la respuesta fue ninguna. ¿No? O sea, ninguna, o sea, cero. 10% de las mujeres a 100 días dedicaban cero. Esto no lo dimos, no tenemos un segundo paso, pero seguramente se fue agudizando en el tiempo, ¿no? Y este pie cada vez fue, pues, invirtiéndose, lo cual es quizá también, como lo menciona en el texto, pues, invisibilizado, ¿no? Se les preguntó si algún elemento en ese momento habían cambiado su casa, pues realmente pues era prácticamente la mitad sí, la mitad no, a estas alturas seguramente no.
Y lo que nos pareció muy interesante también es cuando les preguntamos qué les gustaría modificar, sobre todo eran las áreas verdes. En esta semana hay un montón de eventos y en la mañana también estuve en otro evento en donde me tocó escuchar a Angela Giglia. Oye, ella decía justamente que el elemento que probablemente más destaca por su valor en la vivienda durante el confinamiento ha sido las terrazas, los jardines, el huerto, el azotea, ¿no? El espacio en donde tengamos una posibilidad de estar en contacto con la naturaleza y con las áreas verdes. También dejamos de la libertad de que si nos querían compartir cuál sería su vivienda ideal, ¿no? Y bueno, cada una, no nos compartieron muchos dibujos, pero bueno, estos son dos de ellos, ¿no? Uno decía sin vecinos, ¿no? Y en general decían áreas verdes, ¿no? Las ventanales, un porche, los columpios, y esto pues nos pareció interesante que aunque en las preguntas decían que todo estaba pues más o menos, digamos, controlado, en realidad el cansancio, sus propios síntomas les llevaban a aspirar a otro tipo de espacios. Cierro simplemente diciendo que rescatemos nuestro derecho a la ciudad para que ponga en valor la vida cotidiana, incorpore el cuidado como derecho, que revalore el espacio público como un lugar de encuentro entre diferentes para construir sociedades más justas, más saludables y sostenibles en todas las escalas y territorios con sus propias complejidades y dinámicas, especialmente después del 2020. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Paola Gisela Fuentes Sánchez. Ella es doctoranda en pedagogía por la UNAM, maestra en pedagogía por la misma universidad, en la línea de educación y diversidad cultural. Estudió un diplomado de relaciones de género, construyendo la equidad entre hombres y mujeres. Sus líneas de investigación son el cuento infantil, la narración oral, la perspectiva de género, temas con los que ha participado en diversos coloquios y seminarios. Es narrador oral en diversos espacios culturales como parte del elenco de la compañía teatral Arte Cuenteando, participando en Cuentos de Encuentro y Paleta de Colores. Tiene diversas publicaciones y colabora en el Departamento de Investigaciones de la Unidad Politécnica en Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, Paola Gisela. Adelante. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, yo la ponencia que les voy a presentar aquí surge justamente en este contexto de las narradoras orales, pero más allá de estas narradoras orales, que son las que conocemos mejor como cuentacuentos, ¿no? Y que ahorita son como mis sujetas de investigación en el doctorado, en cuya investigación lo que quiero es hacer un encuentro entre la narración oral y la perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el contexto en el que quise escribir esta ponencia. Sin embargo, yo quería compartir quizá los avances de la investigación y demás, y cuando vi la convocatoria y vi que todo era como en torno también a estos espacios y a cómo los habitamos, me surgió la reflexión que les voy a compartir y hablar de nosotras como narradoras, no solo de las cuentacuentos que lo hacen de una forma profesional, sino hablar y mirarnos a nosotras mismas como narradoras, ¿no? Para transmitir, para poder tener esa posibilidad de enunciar nuestro propio relato y existir a través de ello. Entonces, bueno, voy a iniciar con lo que preparé. Se titula Transformando el espacio íntimo, el arte de narrar. Luego de superar ya un año de pandemia en el que nos invade el miedo a enfermar, a morir o perder algún ser querido, en el que el mundo está en medio de una crisis de incertidumbre y duelo, en el que el resto de las personas con que nos cruzamos implican una amenaza, en el que una pantalla se ha interpuesto entre el abrazo y la mirada, en que quisiéramos desplazarnos como el caracol con la casa a cuestas para poder salir sin vulnerarnos, aunque en realidad pasa todo lo contrario, pues lo que hemos llevado a cuestas este tiempo de nuestra vida para meterla en una casa, junto con la vida de todos los demás que viven con nosotros, pues es justamente todas esas facetas que conforman nuestra vida, ¿no? Teniendo así un solo espacio para desarrollarnos en nuestras múltiples labores y añadiendo otras más, dada la situación de la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nuestra figura se va desdibujando mágicamente y se va perdiendo entre los colores de otras figuras,
de otras vidas, ¿no? Como decía Eva, nos vamos perdiendo entre las figuras de aquellas personas que están a cargo de nuestros cuidados. Me parece que es sumamente importante hacer una pausa para pensar en la manera en que habitamos nuestros espacios, particularmente ahora en este contexto que menciono y que implica múltiples confinamientos. Incluso más allá del espacio físico que compartimos y se ha convertido en escuela, en oficina, en sala de juegos, en hogar. Un hogar que, por cierto, en estos tiempos de virtualidad ya no representa tampoco un espacio íntimo. Lo más preocupante es que nuestro espacio vital, es decir, aquello que nos constituye, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, atraviesan a su vez por encierros, los cuales pueden traducirse en las voces silenciadas, en el cumplimiento casi heroico de los roles de género asignados arbitrariamente, en los actos de violencia de que muchas somos víctimas, en la triple jornada que ahora debe cumplirse en un mismo lugar y a un mismo tiempo, en los mandatos sobre nuestros cuerpos, en la falta de un ambiente propicio para desarrollarnos profesionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que estas condiciones ya existían desde antes de la pandemia, la situación se ha exacerbado a partir de la misma, pues estamos encerradas cumpliendo todas nuestras facetas en un mismo espacio. Cumplimos al mismo tiempo varios roles y el espacio íntimo ya no existe, lo que provoca que poco a poco y sin darnos cuenta nos estemos olvidando de ir siendo agentes de nuestra vida. Es ir siendo entendido como el proceso dinámico e inacabado que posibilita que florezcamos desde nuestra propia subjetividad a partir de conocer qué es lo que nos pasa y qué es lo que estamos siendo y lo que queremos que nos suceda, como menciona Benjamín Berlanga. De ahí la importancia de destacar el poder de la palabra desde sus múltiples aristas, entre ellas el acercamiento a la manera en que las mujeres habitan su espacio íntimo, visto desde una mirada interseccional que visibilice diversas formas en que este sitio está siendo ocupado y a partir de ahí hacer una propuesta que nos permita mirarnos y reconocernos, romper los silencios, reposicionarnos y enunciarnos por medio de la palabra, por medio del relato que surja de la experiencia particular, considerando que la crítica emerge con la toma de la palabra, del sentido, a partir de la voz, desde un cuerpo situado. No a partir de un relato academizado, sino de un relato desde la entraña, desde la vivencia. Pues es necesario desplazar la palabra fuente de logos, la palabra ordenada y verdadera, por la palabra que narra, que da cuenta, la palabra que balbucea, el enmudecimiento también como manera de decir del asombro y del pasmo, la palabra sentida. Se trata de desplazar el aprendizaje de la palabra correcta para empezar a empalabrar desde la narración y el relato como ejercicio de nombrarnos, de narrarnos, de decir el mundo y de decirnos en el mundo, como dice Benjamín Berlanga. Por ello resulta relevante preguntarnos, ¿desde qué sitio contamos nuestro relato? ¿Qué historia nos gustaría narrar? ¿Cómo nos posicionamos en nuestro propio relato? ¿Qué palabras son esas que todavía no poseemos? ¿Qué silencios necesitamos romper? ¿Qué significa para nosotras la figura de una mujer que toma la palabra? ¿Hacia dónde nos llevan las historias compartidas? ¿Qué historias preferimos escuchar? ¿Con qué relatos nos identificamos? ¿Cómo puede entonces argumentarse el intercambio narrativo entre mujeres como un elemento transformador? Recordemos que existimos a partir del relato, como afirma Brunner, y damos cuenta de lo que somos a partir de narrarnos y narrar el mundo, siendo así la palabra el punto de encuentro que se resignifica al ser enunciada, pero también al ser escuchada, originando un intercambio de saberes, de percepciones y de sentires, cuyo análisis puede detonar múltiples acercamientos epistemológicos, pues contorsionar lo que sabemos, lo que somos y por lo que apostamos produce y transmite conocimiento de manera crítica, creativa e innovadora, como afirma Belaustegui-Goitia. El relato permite, partiendo de la narración de las sujetas, de los cómo, los porqués y los hacia dónde de la construcción de que cada una de ellas va elaborando desde su subjetividad, a hacer eco y resonancia en otras subjetividades, yendo de lo privado, de nueva cuenta, a una problemática pública, política. De ahí mi apuesta por aquella palabra que dé pie a realizar un ejercicio introspectivo que nos permita rescatar nuestro espacio íntimo, ese que aún podemos salvar, quebrantar nuestros propios encierros y silencios, hacernos conscientes de nuestro ir siendo mujeres para diferenciarnos de las otras figuras en nuestra vida y lograr ir siendo nosotras. Este encuentro con la palabra puede darse de múltiples maneras. Podemos narrarnos a partir de la escritura, pero también de la enunciación, esto es, de la palabra narrada.
Y por otro lado, a partir de la lectura y la escucha de otras mujeres que narran, con quienes podemos identificarnos, deconstruirnos y reconstruirnos. La palabra tiene múltiples formas de manifestarse, pero también de incidir en nuestra propia transformación y en la de otras mujeres como un ejercicio sororario. La posibilidad de hacer audible la voz femenina a partir de nuestra narración representa un importante paso hacia la emancipación, una fuga de los múltiples encierros y un paso más hacia la capacidad de recontar las formas en que un sujeto o una sujeta ha sido dañado desde su propia historia, para transformar los silencios en lenguaje y acción, como dice Audre Lorde. La cito: yo iba a morir tarde o temprano, hubiera hablado o no, mis silencios no me habían protegido. Tampoco las protegerá a ustedes, pero cada palabra que había dicho, cada intento que había hecho de hablar sobre las verdades que aún persigo, me acercó a otra mujer. Y juntas examinamos las palabras adecuadas para el mundo en que creíamos, más allá de nuestras diferencias. Y fue la preocupación y el cuidado de todas esas mujeres lo que me dio fuerzas y me permitió analizar la esencia de mi vida. En la transformación del silencio, en lenguaje y en acción, es de una necesidad vital para nosotras establecer y examinar la función de esa transformación y reconocer su rol igualmente vital dentro de esa transformación. Es necesario examinar no solo la verdad de lo que hablamos, sino la verdad del lenguaje en que lo decimos. Para otras se trata de compartir y difundir aquellas palabras que significan tanto para nosotras, pero en principio, para todas nosotras, es necesario enseñar con la vida y con las palabras esas verdades que creemos y que conocemos más allá del entendimiento, porque solo así sobreviviremos participando en un proceso de vida creativo, continuo y en crecimiento. Hasta ahí la cita. Así, el relato nos permite existir a partir de narrarnos, al tiempo que visibilizarnos, posicionarnos, reposicionarnos, hacer catarsis y sanarnos, también recrearnos y emanciparnos, pues quien toma la palabra descifra, deconstruye y recrea la realidad a partir de sí, desde su posicionamiento. En palabras de Rancière, es dar espacio de significación a lo incontado, revelarnos ante el silencio de aquello que espera ser narrado desde los distintos confinamientos para abrir una ventana o varias hacia otros mundos posibles. Dar voz a la palabra desde la figura femenina permite dar un brinco pedagógico, en tanto la posibilidad de hacer surgir un proceso epistemológico a partir de narrar desde una mirada no androcéntrica, siendo ya la toma de la palabra un acto emancipador para quienes habían estado silenciadas. Por medio de la palabra podemos deconstruir y reconstruir la realidad y la propia conformación de nuestro posicionamiento como mujeres, que cual sherezadas tomen la palabra en favor de la propia salvación. Y bueno, ya por último comparto un breve escrito que hice en relación a la narración. Se narra la vida en todo momento y en ese narrar se nos van los silencios. Narramos recuerdos, historias, anhelos, narramos almas y narramos cuerpos. Y mientras narramos, como luz, se nos va el tiempo. Encontramos sentido narrando el pasado para hacer el presente nuestro y encauzar el futuro desenlace de nuestro viento. Palabras que describen, que evocan, que revelan. Palabras que se escriben, que provocan, que interpelan. Voces que narran y resuenan. Palabras encuentro, historias de un cuento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fuentes. La verdad es que es muy emotivo escucharla. Me parece que nos revela, ¿no? La importancia de rescatar esto, como dijo usted, quebrantar nuestros propios encierros mediante la palabra. Qué belleza lo que acaba de compartirnos. Muchísimas gracias. Gracias. Pues estamos en tiempo, entonces yo creo que va a ser interesante la discusión que presentemos un poco al final. Muchas gracias. Ahora entonces me voy a permitir presentar a la doctora María de Lourdes Salazar Silva, quien nos va a presentar la ponencia Espacio Doméstico en tiempos de pandemia entre lo público y lo privado. Ella es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, es profesor con perfil deseable PRODEP, ha impartido una gran cantidad de cursos en licenciatura y en maestría. Las líneas de investigación en las que participa son género, formación y profesionalización docente, identidad profesional docente, la última desde un enfoque biográfico, narrativo y discriminación en educación básica. Autora de libros, capítulos de libro, artículos publicados en revistas arbitradas e indexadas, responsable del cuerpo académico en consolidación,
formación docente, inclusión y cultura, escrita desde las narrativas biográficas. Doctora Salazar, bienvenida. Gracias, buenas tardes. En la ponencia que voy a presentar es parte del trabajo que realizo en la Universidad Pedagógica Nacional, en donde trabajamos con profesoras de educación básica en servicio. En este caso, las personas con las que trabajé para esta ponencia son profesoras de lo que conocemos como los jardines de niños, ¿sí? Entonces, son profesoras que están haciendo, aun cuando ya están en ejercicio más bien de su labor docente, están estudiando la licenciatura en educación preescolar en la Universidad Pedagógica Nacional, en ese afán de continuar profesionalizando su labor. Entonces, la ponencia es espacio doméstico en tiempos de pandemia entre lo público y lo privado. El problema del que partimos es cómo el espacio privado del hogar, históricamente reservado para las mujeres, se abre hacia lo público con la pandemia por la COVID-19 y el consecuente confinamiento. En tanto, el espacio y la actividad laboral, que siempre ha sido lo público, se traslada ahora a la casa y considerado como lo privado, ¿no? ¿Cómo es que se apropian, en ese sentido, cómo es que se apropian este espacio doméstico estas profesoras en función de los múltiples tiempos que confluyen en confinamiento en tiempos de pandemia? Entonces, esas son las interrogantes. La población de estudio, ya comentaba, es un grupo de educadoras de jardines de niños privados en la Ciudad de México. Son profesoras en servicio, además son madres de familia, y son estudiantes en ocasiones de licenciatura, algunas, y otras son de maestría, porque impartimos también la maestría en educación básica. El objetivo de estudio fue, pues, precisamente un poco en consonancia con las dos ponencias anteriores, es visibilizar la experiencia del espacio-tiempo de estas profesoras en el espacio doméstico durante el confinamiento. La problematización, el lugar destinado a las labores domésticas de cuidado y crianza de los hijos es invadido por el mundo laboral, por las tareas que realiza un grupo de educadoras en las escuelas donde trabajan. Esto impacta las formas como estas mujeres habitan esos espacios, impacta también las lógicas y las interrelaciones que establecen con sus familias, ¿no? Con sus familiares. Las dinámicas cotidianas que se viven de forma vertiginosa por las múltiples actividades que se realizan de forma simultánea en el hogar. Esta situación obliga a considerar un elemento indisociable del espacio, el tiempo en el que, pues que a lo mejor no pensamos mucho en el tiempo, ¿no? La relación entre el espacio y el tiempo lleva a pensar en el cronótopos, que es un concepto acuñado por Bakhtin, por Mikhail Bakhtin. El cronótopos alude desde la concepción de Bakhtin, alude a la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales, expresa el carácter indisoluble del espacio y del tiempo, los elementos del tiempo nos hablan de cómo los elementos del tiempo se revelan en el espacio y cómo el espacio es entendido y mediado a través del tiempo. Leonora Fuchs habla también, recupera este concepto de Bakhtin y nos dice que este concepto refiere a la peculiar relación entre espacio, tiempo e investiduras afectivas que caracterizan la vivencia de la casa. En este sentido, el cronótopos tiene una dimensión configurativa por cuanto embiste de sentido y afecto a acciones y personajes que asumirán por ellos una cierta cualidad, ¿no? Una cierta identidad. El espacio, respecto al espacio, podríamos decir que es un constructo social que es producto de relaciones sociales de carácter dinámico en el que convergen relaciones de poder, de subordinación, de dominación. Es un factor que asegura la necesaria recurrencia de las interacciones que se dan entre los sujetos en la vida cotidiana e impone formas de relación y comunicación entre los sujetos. No es un escenario únicamente en donde transcurre la vida de los sujetos, por el contrario, es un elemento que configura identidades e interacciones de los mismos, ¿no? También, por supuesto, el espacio no es neutral respecto al género,
Ya lo veíamos con con la compañera Eva, ¿verdad? En la primera ponencia. La casa no es solo un lugar físico, la casa como un espacio no es solo un lugar físico, sino también es un espacio virtual en el que una persona se siente cómoda con aquellos con los que comparte la vida, ¿no? Y vamos a ver más adelante que pues esta situación de sentirse cómodo en el hogar pues ya no va siendo, ¿no? Ya no va siendo en tanto, como decíamos, pierde esa privacidad, ¿no? Bueno, empieza a perder esa privacidad. La metodología, bueno, pues se trabajó es un estudio cualitativo, se parte de entrevistas en profundidad que se realizan a estas profesoras. Las entrevistas pues se realizan vía videoconferencias, perdón, por la misma situación de pandemia. Algunos de los resultados es que el trabajo docente y el trabajo doméstico se mezclan y se intensifican en el hogar. Las educadoras lo realizan de forma simultánea y siempre bajo el estrés. Algunos de los comentarios respecto a estos son recurrentes: el tiempo no alcanza, hay menos tiempo, invierto más tiempo, ¿no? Es así como perciben las mujeres esta situación en el espacio del hogar, en el espacio doméstico. Y aquí vemos unos testimonios. Estaba en clase como estudiante de la UPN cargando a mi bebé y en otra ocasión preparando una ensalada. Entonces, esta cuestión de cómo se hacen las actividades de manera simultánea, ¿no? Tomaba las clases los sábados, nuestras clases son sabatinas, las maestras van los sábados, y mis hijos desayunando en la misma mesa. Entre semana, cuando estoy dando clases, mi esposo desayuna en la recámara. También como que los espacios se invierten, ¿no? Entonces trabajamos en la sala y desayunamos en la recámara, ¿no? Por ejemplo. En los breves descansos echo ropa a lavar. Entre actividades, trato de ordenar un poco la casa, lavar trastes, hacer un poco de aseo. Y bueno, vamos también a ver cómo estas funciones, que eran las primordiales, estas cuestiones en la casa van siendo desplazadas y se les va dejando menos tiempo, ¿no? Entonces, como que el aseo de la casa va quedando relegado, perdón, incluso el hacer la comida. Algunas refieren que pues tienen que comprar comida o guisan 2 veces a la semana. Entonces, pareciera que esas actividades que eran las primordiales, las principales en el espacio, en el hogar, pues pasan a segundo término, ¿no? Entonces ahí vemos otra vez cómo la vida del trabajo pues invade este espacio. Bueno, otro de los resultados, las maestras refieren que se sienten juzgadas por la presencia de los padres, quienes tienen que estar al lado de los niños al momento de tomar las clases. Entonces ellas no solo interactúan con sus alumnos como siempre, ahora tienen que hacerlo con los padres de estos niños, ¿no? Entonces las maestras sienten que pueden ser juzgadas por los padres, ¿sí? Respecto a su trabajo. Se persiguen vigiladas por sus autoridades, quienes les exigen subir fotografías, videos o cualquier evidencia para comprobar el trabajo en casa. La autoridad tiene las ligas con las que ellas imparten las clases y las autoridades, las directoras entran y supervisan su clase, ¿no? Entonces, pues ahí se pierde también un poco más la privacidad. Las profesoras viven su labor con incertidumbre, con la amenaza de recibir menos sueldo o perder su empleo si disminuye la matrícula en sus escuelas. Recordemos que sobre todo se trabajó con maestras de escuelas privadas. Estas escuelas pues han perdido una matrícula en un 30 o 50% y además se les responsabiliza a las maestras de la disminución de la matrícula y se les amenaza. Tienen que hacer ustedes lo que sea, pararse de cabeza, pero que los papás no se vayan y no se lleven a sus hijos, ¿no? Como evidentemente disminuye la matrícula, su sueldo ha disminuido de un 10 a un 50%. Las que tenían prestaciones como seguridad social se les ha suspendido sin previo aviso, ¿no? Entonces, pues todo eso obviamente desencadena incertidumbre, estrés, angustia en las profesoras. Y bueno, pues aquí algunos testimonios. Lloré mucho, me sentía desesperada, cansada, intolerante. Esta parte de la intolerancia aparece recurrentemente también. El trabajo, la niña, la universidad. Quise renunciar a algo. A ser mamá no puedo y el trabajo lo necesito. Entonces, pues finalmente no se renuncia a nada, ¿no? Manifestaciones de estrés, pérdida de cabello, tics involuntarios, sudoración excesiva. Me sentía como un globo que empieza a inflarse y está a punto de estallar.
había conflicto con las parejas. Cuando se tiene la pareja, pues empieza a haber conflictos. El ámbito familiar es invadido por la realidad escolar. Las prácticas de la institución escolar ganan terreno a lo que cotidianamente se realiza en el hogar. Esto lo podemos ver cuando las profesoras imparten clases a sus alumnos y sus hijos a la vez toman clases en línea. Además, ellas toman sus clases de la universidad y además tienen reuniones de trabajo con sus autoridades. Preparan clases o materiales didácticos, esa es otra cuestión. Antes en las escuelas tenían los materiales didácticos, ahora ellas tienen que preparar el material didáctico con menos sueldo, ¿sí? Lo que también intensifica su trabajo y empeora su situación económica. Se comunican con los padres de familia de sus alumnos para ver por qué a su vez los niños no se han comunicado, si están aprendiendo o no, atienden a sus autoridades, apoyan a sus hijos en las labores, pues, de la escuela. Y en fin, no hay autoridades, no hay horarios específicos para atender las necesidades del alumnado y comunicarse con sus autoridades. Y ahora también con los padres de familia. Con frecuencia deben estar disponibles a cualquier hora del día, ¿no? Y cualquier hora y a cualquier día. Algunos de testimonios: me siento que no estoy tanto en casa. Siento que estoy haciendo más cosas del trabajo en mi casa y no cosas para mí, para mi hogar. El trabajo me robó el único espacio que tenía para descansar. Esto, refiriéndose a la sala de la casa, ¿es el salón o qué? Nunca dejo de ser la Miss, me siento invadida por el trabajo. Entonces, bueno, pues sí vamos viendo cómo ese espacio público, que es el espacio del trabajo, digamos, va ganando terreno, se va apropiando, va invadiendo, ¿no? Ese espacio. Decía otra maestra, es como abrir el espacio, perdón, es como abrir el espacio, es como tener visitas, es como recibir a alguien, hablando pues cuando estamos a través de las pantallas, ¿no? Interactuamos con el otro y el otro pues puede ver, pues digamos, se introduce a nuestro mundo, a nuestro espacio. Trato de mostrar el mejor lugar de mi casa, dicen algunas. Me preocupa y cuido el espacio que voy a mostrar a los demás a través de las cámaras. 3 minutos, doctora. Sí, los resultados, uy. Bueno, en el espacio privado se recrean también los ambientes laborales, ¿sí? Por ejemplo, las maestras comentan que han tenido que mover sus muebles, ¿sí? Han tenido que quitar los cuadros de su casa, los cuadros, ¿sí? Y han tenido que poner pues lo que acostumbran a ambientar, como lo hacen las educadoras, ¿no? Entonces, también es curioso porque aquí aparece qué espacios ocupa cada integrante de la familia. Bueno, vamos a ver que en ocasiones el esposo ocupa el estudio, que tiene mejor señal de internet y donde no puede ser interrumpido, ¿no? En función de qué criterios se ocupan los espacios, ¿no? ¿Quién ocupa el mejor espacio, por ejemplo? Entonces aquí, bueno, aquí están unos testimonios: decoro mi pared de la sala con mi nombre y con pinturas y con figuras de papiroflexia. Tuve que quitar los cuadros de mi pared, ¿sí? Todo mi espacio cambió. Mi mesa del comedor está llena de la computadora, de libros. Es el espacio donde toman clases mis hijos. Comemos en la otra mitad de la mesa. Entonces, bueno, algunas de las conclusiones. Podríamos decir que hay una nueva noción de hogar. El hogar deja de ser ese espacio con patrones establecidos de interacción entre personas que hacen las mismas cosas en los mismos lugares. Todo esto se ha revertido. Ahora hacemos otras cosas en otros espacios, ¿sí? Una nueva experiencia de espacio-tiempo en donde estos elementos se muestran estrechamente interrelacionados. La división entre la jornada laboral y de estudio y lo doméstico se diluye. La función de las maestras va más allá de sus tiempos habituales de trabajo. Los espacios de producción y reproducción, antes escindidos, ahora se funden en el hogar. Hay una intromisión de sus sucesos distantes en el espacio doméstico a través de los medios electrónicos. Las autoridades, los padres de familia, los profesores de la universidad, la invasión de lo público a lo cercano, a lo privado, a lo familiar. El espacio doméstico se experimenta como amenazado. Se rompe la sensación de estar en casa con uno mismo, lo que decía al principio, ¿no? Esta sensación del hogar como en donde nos sentimos cómodos. Es importante reflexionar sobre el espacio que habitamos y la forma como lo hacemos. Es decir, es imprescindible hacer experiencia respecto al espacio que estamos ocupando.
Y bueno, termino nada más ya con esta cita de Harfuch. En este estudio vemos cómo lo público y lo privado no pueden pensarse ya como dominios autonómicos con incumbencia y sentimientos específicos, sino que ahora, más bien ahora se presentan como espacios simbólicos mutuamente implicados en constante interacción e intersección, ¿no? Y bueno, pues con esto termino. Gracias. Perfecto, doctora Salazar, excelente. Qué provocadora su presentación y qué mundos nos revela, ¿no? Dentro de nuestro propio, no solo el género, sino de nuestra propia actividad, todos los mundos que hay que narrar, según también nos decía la doctora Fuentes. Voy a presentar ahora a nuestra última ponente de esta mesa, la doctora Silvia Ochoa, que nos va a presentar la ponencia Tensiones juveniles en los espacios domésticos entre la ira, la creatividad y el cuidado. La doctora Silvia Ochoa Ayala es doctora en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, tiene una maestría en Psicología Social en la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla, con una especialidad en competencias docentes para el nivel medio superior en la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene una licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una estancia de investigación en el Centro de Investigaciones sobre Género y Mujeres, Historia de la Ciencia y la Universidad de Granada en España. Doctora Ochoa, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, pues agradezco mucho el tiempo la posibilidad de poder compartir este trabajo con ustedes y con todos. Voy a permitirme dar lectura e irles, bueno, pasando algunas imágenes que van acompañando mi relato. Entonces empezamos. La posibilidad de realizar trabajo etnográfico en un periodo como el actual, donde el espacio confinado limita el acceso a la convivencia con las comunidades, lleva a buscar desde otro lugar la cercanía que permita conocer y sentir el ritmo vital de las personas y las condiciones materiales que acompañan las dinámicas de grupos e individuos. Gine propone la etnografía virtual en el ciberespacio como la puesta en tensión de articulaciones como el rol del tiempo y el espacio, el lugar de las comunicaciones y de los medios de comunicación. Esto también cuestionando las dualidades real-virtual, verdad-ficción, tecnología-naturaleza, auténtico-fabricado. En el ciberespacio se descoloca la simetría planteada por Latour. Esta simetría es el humano como el sujeto y el no humano como objeto. La relación asimétrica que impide la integración del conocimiento contribuye en la emergencia de contradicciones. Presenta el ciberespacio como una red de producción ambigua de acuerdo a Rueda. Hoy, un pequeño ser, ni vivo ni muerto, ha hackeado el orden. Ha permitido la mirada que focaliza el cuestionamiento de la lucha artificial entre lo natural y social, entre información y conocimiento. Ha develado las desigualdades con mayor crudeza, creando poros por donde se filtra lo posible. Por otra parte, el uso del ciberespacio como lugar para producir relaciones sociales significativas y multimodales tiene como participantes a varias generaciones, considerando una espiral en constante cuestión entre lo viejo y lo nuevo, donde ningún punto permanece inmóvil, de acuerdo a Ures. En este escenario se entrelaza la pandemia como un evento emergente que pone en tensión la complejidad de las posibilidades de la red cibernética, las necesidades vitales de la humanidad y las estrategias tradicionales y novedosas. En el ciberespacio se construyen vínculos sociales donde lo privado es a la vez público y político. Ahí, donde las desigualdades preexistentes se ahondan, emergen otros actores y toma relevancia el ser actante como un mediador de las acciones humanas. La escuela se descoloca de lo presencial como su principal vínculo. Ha construido a regañadientes estrategias tecnológicas, esta vez no para ciertos sectores o profesionales, sino para todos, esto entre comillas. Las prácticas académicas son la capa que muestra lo sucedido con las estrategias propuestas, permitiendo además el abordaje de las experiencias que han tenido estudiantes y docentes. Este trabajo busca dar cuenta de algunos aspectos de la cotidianidad juvenil en el confinamiento
y sus esfuerzos por mantener el vínculo con la escuela. Siguiendo a las preguntas, ¿qué vivencias han experimentado los jóvenes en su entorno y en lo escolar durante esta pandemia? ¿Qué saberes han aprendido entre una escuela arrebatada y un hogar que abre sus puertas, retando una parte de la construcción binaria íntimo-público? Los estudiantes que participaron en este estudio son parte de la población que atiendo como docente del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional, esto en la zona oriente de la Ciudad de México. Al intercambiar comentarios y relatos de algunos durante la entrega de tareas y sesiones de Zoom, fue claro que la cotidianidad juvenil buscó atajos, nuevos caminos y diversas formas de comunicarse y reconstruirse. En este periodo de confinamiento surgieron mucho esta nueva configuración para nuestros chicos. Para documentar estas experiencias, comenté a mis alumnos la intención de llevar a cabo un trabajo de cuaderno gráfico virtual solicitando su participación y permiso informado. La petición para mis estudiantes consistió en la escritura de un breve texto en formato libre, donde se permitiera expresar su sentir en libertad y que acompañaran sus relatos con fotografías que documentaran este proceso. El envío se hizo a través del correo electrónico asociado a la plataforma Classroom y al correo institucional. La respuesta fue generosa y pronta. La recopilación de estos datos se llevó a cabo durante el mes de junio del 2020 por medio de imágenes y breves descripciones. Estos chicos fueron 210 chicos que participaron. Son 99 chicas, 111 chicos que cursan el segundo semestre de bachillerato del Instituto Politécnico Nacional, edades de entre 15 y 16 años. En la escuela, los jóvenes exploran y construyen interrelaciones con lesotres en espacios diversos y con docentes diversos también. Surge la diferencia vestida de conflicto, de fraternidad, de rivalidad o admiración. El reconocimiento del otro, en sentido no masculino, sino del ser otro, se entreteje brindando múltiples diseños en la red interrelacional. El viernes 13 de marzo del 20, un aviso escolar suspendió el hilado y a partir de entonces no más amistades, ni rivalidad, ni coqueteo. El silencio en las aulas imperó en el plantel. En casa, los jóvenes pelean por los espacios disponibles. La casa se hizo pequeña de repente y ahí los descubrimientos emergieron de maneras sorpresivas. Alumnos comparten con relatos cortos sus actividades, sus tareas, sus reclamos sobre docentes que poco saben de educación a distancia. Comparten su sentir, sus problemáticas, sus salidas, su temor y sus formas de enfrentarlo. La familia tan lejana meses atrás, hoy se presenta como ese otro que en la escuela tenía ecos profundos y lejanos. La familia es reconocida, reflejando lo propio, reelaborando vínculos dejados atrás en la infancia. Los hermanos, siendo más jóvenes, se convierten en aquellos a quienes se cuida y se protege, a quienes se enseña e incluso se alimenta. Los padres, si viven juntos, trabajan fuera de casa casi siempre. La economía se ha debilitado. Estos padres inventan negocios de todo tipo, discuten como nunca antes lo hacían por el dinero que no llega. Padres levantando nuevos muros en una casa para aumentar el espacio para los hijos. Un colchón en medio de la sala para dar intimidad entre hermanos o cuidar que aquel que trabaja fuera de casa no contagie al que se esmera a diario con sus tareas escolares, funcionando sincrónica y asincrónicamente en la misma habitación. Las labores domésticas cotidianas fueron compartidas por los jóvenes, quienes muestran en diversas fotos sus actividades de colaboración hogareña, unos haciendo comida, otros jugando con hermanes, varias cosas. Los padres encuentran en los jóvenes aliados en casa. Acuden al trabajo sabiendo que sus hijos han dejado de ser infantes, siendo hoy quienes revisan tareas de los más pequeños, salen de casa muy protegidos para llevar alimentos e incluso cuidan de los ancianos en casa.
Los jóvenes, antes receptores de cuidados, son ahora cuidadores eficientes. Al inicio de la pandemia, la relación intrafamiliar no resultaba armónica del todo. Los jóvenes refieren diferencias y pleitos territoriales con los hermanos, presas del insomnio y horarios no controlados, se han sentido en soledad y ansiedad. La añoranza por las amistades escolares no es lo primero que admiten, sino la ruptura con su rutina diaria. La sorpresa del encierro ha jugado diversas formas de entender los tiempos y los espacios. Abigail comparte en una fotografía que a través del color y su expresión muestra este vacío experimentado como duelo ante la pérdida de la red juvenil, material y relacional. En sus relatos, la furia provocada por la incertidumbre se desdibuja convertida en apatía y sueño. El miedo a un ser invisible se asoció a la repentina muerte de sus abuelos ocurrida durante el mes de marzo. Las crisis de ansiedad que experimenta Abigail se presentaron de manera contingente a la necesidad de salir de su hogar para acompañar a la abuela que enviudó recientemente. La lejanía de sus referentes escolares y hogareños ahondaron la tristeza y opresión que acompañan a Abigail en este periodo. Algunos compañeros han compartido la sensación de falta de tiempo. Hoy, que el tiempo de transporte se ha eliminado y las prisas matutinas no forman parte de lo cotidiano, se han descolocado las marcas de la rutina. Los rituales son espectros que en el tiempo juvenil son vividos como ausencia sin remedio. Paradójicamente, el tiempo ganado se perdió entre el sueño prolongado y la falta de concentración. El reencuentro con los integrantes de la familia es atravesado por la reubicación de los tiempos de uso para los dispositivos con que se cuenta en casa. La presencia de los lugares disponibles del hogar para las demás actividades y la participación en la vida doméstica, en los quehaceres, elaboración de documentos y el reencuentro con habilidades, se hace presente. Con el paso de los días, los jóvenes narran la convivencia en casa, que la convivencia en la casa mejoró en buena parte. Relatan aprendizajes variados y el descubrimiento de talentos que no habían desarrollado antes o que habían olvidado, como por ejemplo tocar instrumentos, leer, dibujar. Muestran con orgullo sus dibujos. El cuidado del cuerpo ocupó para otros un lugar especial. El ejercicio y la alimentación cuidada son actividades que antes no habían considerado con la intensidad de hoy. Los chetos y las papas fritas ya no son la alternativa para el desayuno. Andrea narra el descubrimiento de la chef que hay en ella, Juan canta mientras toca la guitarra y Eli crea coreografías con su música favorita. Por otra parte, entre los estudiantes hay quienes cuentan con familiares que viven en Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Estado de México. Quienes tuvieron la oportunidad se dirigieron hasta estos espacios con familiares, llevando a cabo actividades del ambiente rural, entre vacas y sembradíos muy abundantes. Parece que lo rural fortalece la oportunidad de convivir con la naturaleza y con sus ritmos, con la comida elaborada de forma distinta y las historias de familiares que les permiten conocer más de las costumbres de sus antepasados. La pandemia no es vivida como en la ciudad. No usan protecciones sanitarias ni viven en el temor de contagios. En sus palabras, soy libre. Fey, en su estudio ciberetnográfico, que así denomina ella su trabajo, sobre las formaciones feministas en académicas nómades, enfatiza el continuum online-offline como modos de estar complementarios y conforman la integración de identidades complejas. En el periodo actual, online-offline fluye entre los jóvenes, estableciendo redes de información y recuperación. La conexión virtual es complementada por nuevas conexiones entre vivencias rurales e identificación de la historia familiar. La violencia doméstica ha tomado rehenes en casa. En México se ha incrementado notablemente en los hogares, siendo las mujeres e infantes los principales afectados. Durante la pandemia,
El número de llamadas al 911 denunciando violencia intrafamiliar dirigida a las mujeres ha incrementado en un 55%. La casa, durante el confinamiento, lejos de ser un hogar, se ha convertido en una trampa no solo para las mujeres, sino para jóvenes e infantes. La violencia de todo tipo, siendo una condición preexistente para muchas mujeres, se ha exacerbado. La falta de recursos, el hacinamiento y la vulnerabilidad encontraron en este espacio confinado un nicho para el dolor femenino y de los demás seres dependientes, como es el caso de Iván, que nos comparte un pequeño texto. Ya no, gracias. Ya no aguanto vivir con un borracho como mi padre. Llega todas las noches con la misma necedad y violencia. Un día casi me rompe una taza en la cabeza porque defendía a mi mamá de sus insultos. Ya no quiero que regrese. La carencia de recursos abonó en condiciones de tensión y sufrimiento familiar, ¿no? En otros casos, la enfermedad dentro de los hogares construye cercos y profundiza incertidumbre. Mario relata cómo su mamá enfermó tras de una fiesta que le hicieron a la abuela y bueno, pues se encuentra, como vemos en la fotografía, a la señora viviendo abajo de la escalera justo para evitar contagios con sus hijos. Carla contribuyó con el cuidado del hermano menor, a quien prepara alimentos y revisa tareas. El aseo doméstico es compartido por ambos. Ella vive a diario con el temor constante del contagio. Su mamá es enfermera. La rutina del baño al llegar del trabajo antes de acercarse a Carla o a su hermano se enlaza con las conversaciones sobre el dolor que pervive en el hospital, la muerte, la sospecha, la desesperación. La mamá cae rendida a diario por la sobrecarga de trabajo y la sobrecarga emotiva. Es importante señalar que las personas que conforman el sector salud, particularmente las enfermeras, han sufrido ataques provocados por la consideración de ser una fuente de contagio potencial, lo que suma una condición negativa adicional a la madre de Carla, quien también es madre soltera. Voy concluyendo con este último cuadro que les presento. La conectividad para los jóvenes no resulta un problema, algunos o muchos de los jóvenes, ya que cuentan con dispositivos y conexión suficiente. Para otros, se ha convertido en aislamiento e indefensión. Algunos estudiantes se enfrentaron a la decisión de cubrir la renta del hogar o contar con Internet. La intermitencia en la conectividad introduce el factor de incertidumbre que agudiza la preocupación juvenil. Las palabras escritas en el teléfono celular de Adriana, donde muestra la plataforma operación rechazada por el servidor, abre una brecha que no siempre es posible franquear. Aldo no cuenta con internet en casa, pero su vecino le permitió conectarse empleando su señal. Aldo trabaja en la calle, sentado en la banqueta. Ha entregado todos sus trabajos. El dispositivo laptop con que cuenta fue resultado de un préstamo escolar. No es la intención en este apartado resaltar la construcción de un héroe juvenil romantizado, sino mostrar las estrategias que usan los jóvenes, para no desvincularse de la escuela. La búsqueda constante de los tiempos compartidos con hermanos, la lucha contra la ruptura del ritmo escolar y la intermitencia del ciberespacio habla de jóvenes que consideran la escuela un vínculo esperanzador para el futuro. Desde el rancho, la ciudad y la sierra buscan la vinculación con docentes y pares. No importa lo fugaz de la señal, el tiempo es percibido de otros modos. Lo importante es la conexión con el otro, escuela, a distancia, no perder la oportunidad de ser alguien. Por otro lado, la conectividad ha mostrado las desigualdades en el acceso de los jóvenes. Leonardo no cuenta con internet constante, ya que está viviendo en un espacio rural muy apartado. Enviar sus tareas ha sido un ejercicio muy complicado. Elabora sus trabajos a mano y envía los archivos a través de fotografías. La saturación de la señal no se hace esperar. Leonardo espera pacientemente el regreso de la señal para enviar algo más que su esfuerzo académico, su deseo por salvar el último semestre de bachillerato. Leonardo es, dentro de este grupo de participantes, el mayor y uno de los que muestra mayores dificultades.
Las desigualdades han aflorado de manera más clara en la pandemia. Entraron en tensión la vida y la muerte para mostrar qué lejos de ser opuestos que lejos de ser opuestos forman un profundo continuum en que las relaciones entre humanos y no humanos complejizan las desigualdades de las que acabamos de dar cuenta. Los jóvenes se encontraron en soledad y con un cúmulo abundante de tareas sin contar con la explicación cercana y amplia de sus docentes. Las risas, los regaños, el hincapié académico construido con el tono de voz y los gestos adultos, los tiempos y los recesos. Incluso la negociación seductora de quien busca ganar tiempo para las entregas tardías. Los actantes que Latour pone en juego para explicar las asimetrías son los dispositivos electrónicos y la conectividad que marcaron la distancia más grave en la formación académica, y esta distancia cobró cuenta entre la exigencia institucional por evaluar y la enseñanza y la añoranza juvenil, la adaptación a los ritmos y la percepción de sobrecarga experimentada. A pesar de las desigualdades, la Agencia Juvenil buscó atajos para disminuir la lejanía, para reencontrarse a través de actividades divididas o redescubiertas. La profunda añoranza por la cotidianidad dentro del plantel, los torneos de fútbol y de básquetbol, la comida compartida y los juegos con amigues, se mitigó con una pequeña pantalla que encendió la alegría juvenil. Y aunque, bueno, de alguna manera, pues, los docentes que de repente se convierten en los malvados o los que reprueban, ahora son extrañados, ¿no? Son ahora importantes para aprender. Muchas gracias y perdón si me robé por ahí algo más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ochoa. Fue muy interesante. Creo que es una mesa llena de emotividad. Les recuerdo que, bueno, el título de esta mesa es Espacios Domésticos, Confinamiento y Nuevas Formas de Habitar, y creo que todas han puesto un énfasis en esa lógica, y que se han cruzado las miradas de las docentes con las de los estudiantes, con las voces internas calladas y silenciadas. Y como creo que somos muy organizadas, primero les voy a dar la voz a ustedes, si entre ustedes quieren conversar algo, mientras voy revisando las preguntas y se las voy pasando. Entonces, si quieren tomar la voz, adelante. Por favor, Paola. Gracias. Pues a mí me han parecido súper interesantes las participaciones de ustedes tres, de verdad me enriquecen muchísimo. Y justo ahora escuchando a María de Lourdes, con estas respuestas que le daba, ¿no? En su trabajo de investigación, yo decía es que las narrativas están ahí, ¿no? O sea, no es necesario hablar de narración oral o de narradoras para saber que las narrativas son las que van dando todo este cuerpo al análisis, ¿no? De los temas que estamos estudiando, y es bien interesante cómo esas mismas narrativas pues también hacen que nuestras entrevistadas o entrevistados se echen un clavado hacia adentro y sea un ejercicio meta reflexivo muy, muy importante. Y yo creo que las personas a las que han entrevistado o que hemos entrevistado gracias a nuestros proyectos, pues se van transformadas, ¿no? Y este es justamente la riqueza de narrarse, ¿no? De la parte de intercambiar y la parte de saber que no nada más como investigadoras estamos generando a partir de sus relatos, sino que ellas mismas se van transformadas con las propias respuestas que se contestan ellas mismas, ¿no? Que nos responden a nosotros, pero que en realidad se las están respondiendo. Entonces, bueno, pues quería hacer como ese comentario, porque en cuanto escuché a María de Lourdes, te escuché a ti, Eva, y luego cierro aquí con Silvia, que también aparte nos muestra a manera de relato, ¿no? Todo lo que surgió de la investigación, pues más convencida me quedo yo de esta importancia de la narrativa, y que podemos verla justamente en todos los trabajos de investigación cualitativa. Muchas gracias. Sí, por favor, María de Lourdes. Sí, tres reflexiones que igual, pues a partir de la exposición de ustedes me surgen. Primero, pues cómo esta situación de pandemia inédita, ¿no? En la vida del hombre, cómo transforma estas realidades, estas múltiples realidades que vivimos, y entonces de ahí la importancia de indagar, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo son estas realidades? ¿Cómo se transformó el mundo? ¿Cómo se transformó nuestra cotidianidad en diversos aspectos, ¿no? Ese es un primer comentario. Y el segundo, también al escucharlas, pues me doy cuenta, viene la pandemia, el confinamiento, todos nos recluimos en casa,
Y entonces estos hogares, suceden muchas cosas, como lo mencionaba la maestra, la doctora al final, ¿sí? Desde cuestiones de violencia, o sea, muchísimas cuestiones que se han dado, de las que se han dado cuenta aquí. Entonces, me surge la idea de que es bien importante, es un momento importantísimo para dar cuenta precisamente qué está pasando en esos espacios, qué está pasando en esos espacios, en esos hogares en donde por la pandemia todos nos tuvimos que refugiar, ¿no? Y la tercera, que tiene que ver con lo que señalaba, la compañera, no me grabé su nombre, respecto a esto de cómo cuando entrevistamos en este caso a las maestras, ¿sí? Cómo no solo nos aportan para nuestras investigaciones, sino que también ellas se transforman. Y justo en la mañana, una de las maestras a las que entrevisté me mandó un mensaje y me decía, maestra, pues que le vaya muy bien en su ponencia, y me comentaba esto. Dice, quería comentarle un punto que hice consciente después de hablar con usted, y es la cuestión de que la mayoría de las maestras hemos naturalizado el hecho de tener que atender a casi todos los asuntos del hogar y sacrificar tiempo de trabajo y tiempo personal, lo que te decía Eva al principio, pensando, mi esposo está trabajando, mejor lo hago yo. Yo atiendo a los hijos para no interrumpir el trabajo de mi esposo, restando la importancia a nuestra labor. Y así como eso, muchas otras cosas que hacemos sin darnos cuenta, creyendo que es normal, que nos toca, ¿no? Entonces, eso me comentaba. Entonces, ahí vemos lo que decía la compañera, cómo en este ejercicio de enunciar su palabra, pues pues siendo consciente, ¿no? Va concientizando algunas cosas, a lo mejor va dándose cuenta de otras. Y bueno, pues esto es una de las cosas que la maestra se dio cuenta en este ejercicio de la entrevista, ¿no? Nada más. Muchas gracias, María. ¿Silvia? Sí, sí, claro que sí. Bueno, yo quiero comentar que este trabajo, y creo que la aproximación que vamos logrando para tener datos y poder entender qué es lo que está pasando con los chicos, nos ha abierto la posibilidad de pensar diferentes categorías que no habíamos pensado antes, ¿no? Simplemente, por ejemplo, hablando con la primera ponencia de la maestra Eva, o sea, me saltó bastante el asunto del cuidado, porque justamente el asunto de que los adolescentes son sinvergüenzas y no contribuyen, etcétera. O sea, vemos cómo los jóvenes tienen esa posibilidad de adaptarse con mayor facilidad y romper con este asunto de los roles de género. Yo en estos jóvenes, las chicas y los chicos, veo un asunto de que las chicas trabajaban con el la albañilería, como los chicos haciendo la comida. Vieron ustedes por ahí algunas fotografías, pero realmente, o sea, hubo jóvenes que estaban ahí con los hermanitos y hermanitas, haciendo la tarea, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una adaptación interesantísima de los jóvenes. Por otro lado, el concepto, la categoría esta de online, offline, ¿verdad? Que pareciera como dicotómica, realmente es un continuum. Entonces, creo que aquí nos abre la posibilidad, pensando en el género y en el espacio, de mirar eso como continuum y romper esas dicotomías, ¿no? Que yo creo que todos estos estudios contribuyen, pero acá ya no es de que podría ser, sino que ya fue, y podemos nosotros encontrar betas riquísimas para poder dar cuenta de espacios diferentes y ruptura de dicotomías y roles de cuidado y de género distintos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a permitir, bueno, sigue aumentando el número de asistentes, así que bueno, ahí voy con las preguntas. Voy a irme un poquito rápido para tratar de leerlas todas. Algunas son felicitaciones de Dulce María de Los Ángeles Bravo. Le comenta Paola que es una muy bella ponencia, el arte de narrar, pero no alcanzó a tomar nota. Entonces después en el café les voy a pedir a las ponentes que nos hagan el favor de asomarse por allí, pero pueden mencionar, ahora voy a leer algunas y ustedes responden en el sentido que quieran. ¿Podría decir la fuente del cierre de la doctora Paola? Entiendo que es de su autoría el cierre, pero ella nos lo va a confirmar. Georgina Tatiana Muñoz, a través de la narrativa es posible sanar y liberar nuestros miedos, dando la posibilidad de escucharnos y de encontrarnos con los otros.
Claudia Ismaela Flores Tapia, excelente presentación para Paola, muy lindo lo que dijo, enhorabuena. Cintia Esther Preciado, Paola, qué hermosa forma de narrarnos tu pensar. Felicidades a Paola, de María de Rosario Landín Miranda, pero también narrar la experiencia es explorar la subjetividad construida en tiempo y espacio, porque implica lo vivido, lo sentido. Narrar la experiencia alude a la sensibilidad, pues echamos mano a nuestros sentidos y formas de percepción. Adriana Rodríguez Ruiz dice muy interesante el trabajo de Paola y me hace pensar en la utilidad de la autoetnografía para explorar los fenómenos espaciales de habitabilidad e intimidad con las narradoras orales que, ahora que lo pienso, suelen animar y activar los espacios. ¿Qué pasa con las subjetividades? Oh, se me movió aquí, qué barbaridad. Dice, aquí está. Dice, ¿qué pasa con las subjetividades de quien narra por otros? Me parece una pregunta genial. ¿Podrías explicarnos brevemente de qué va el trabajo del doctorado? Muchas gracias. María de Lourdes Sánchez Vázquez, doctora Salazar, ¿cuántas maestras entrevistó y cómo las seleccionó? Georgina Tatiana Muñoz, evidentemente con la segunda ponencia hay precarización, o sea, con la de Lourdes me imagino, ¿verdad? Hay precarización y explotación a los docentes y no solo a quienes se dedican al preescolar, sino en general. ¿Cómo garantizar los derechos de los docentes en cuanto al tiempo que corresponde a su labor y respeto por parte de los padres de familia en cuanto a la finalización de clases? También para la doctora Salazar, siendo el espacio el cual es una oportunidad para hacer, vivir y moverse, cómo la pandemia llega a irrumpir la atención para el desarrollo de las actividades escolares e irrumpir el propio espacio. Es de María del Rosario Landín Miranda. Angélica Lucía Damián Bernal, el trabajo en línea es muy intenso, no tendría por qué disminuir el salario de las profesoras. Ante estas injusticias laborales, las profesoras se han organizado o expresado su malestar para que sus condiciones laborales no sigan vulnerándose. Mariel Figueroa Chavarría les pone aplausos. María Guadalupe Hernández Ruiz dice respecto a lo que comentaba Silvia, que en las zonas rurales la mayoría de las personas no usan las medidas sanitarias ante esta contingencia y habla porque desde Chiapas no hay muchas personas que no usan ni siquiera el cubrebocas, hablando un poco de cómo se vivía, ¿no? Diferente la pandemia. María Guadalupe Hernández también dice que en muchas zonas rurales e indígenas no se tiene acceso a Internet ni cuentan con un equipo de cómputo para la realización de las actividades. También le comenta María Laura, es que se me mueve aquí, como van entrando más, entonces se me mueve. María Laura Velázquez Serrano dice que la resiliencia se presenta en este grupo de jóvenes. Muchas gracias por la disertación, felicitaciones a todas. Gracias por las reflexiones de Liliana Reynoso, de Yameli Eulogio. Angélica Lucía dice, como docentes tenemos que ser flexibles con nuestros grupos de estudiantes. Qué importante mesa, felicidades a todas. Y bueno, si quieren con eso vamos y mientras veo las demás. Adelante. En el orden, si quieren que se presentaron, por favor, Paola. Ok, bueno, pues antes, muchas gracias a todas las que nos están mirando y escuchando. Nos regalan aquí unos minutos para conocer lo que estamos nosotros compartiendo. Muchísimas gracias. Bueno, en el primer comentario sí es de mi autoría, el último textito que compartí. Y la pregunta sobre cómo se juega la subjetividad cuando narramos relatos de otras personas, que es lo que hacen muchas veces las narradoras orales, pues creo que es un ejercicio intersubjetivo que viene en varias direcciones, porque de entrada hay un autor, ¿no? Y ese autor o autora está plasmando ahí su perspectiva, su mirada en la historia que está escribiendo. Después, cuando llega la narradora oral y elige la historia que va a compartir, se dice por ahí entre narradores que no es que uno la elija, sino que la historia te elige a ti, ¿no? Y eso tiene mucho que ver justo con la subjetividad, porque algo te toca, algo te sientes implicada para elegir una historia. Entonces, ya desde ahí hay un intercambio intersubjetivo súper fuerte entre el autor y tú, a pesar de que tú estás leyendo al autor sin saber si el autor o la autora quería decir lo que tú estás entendiendo, lo que te está moviendo, porque
De hecho, entre narradores, pues no nos gusta como esta cuestión de la moraleja, justamente por eso, porque a lo mejor tú, según el que lo escribió, quería dar un mensaje, pero quien lo lee desde su experiencia y entonces le da otro mensaje totalmente distinto y se va a conectar con una parte del cuento, de la historia, distinto al vecino que está leyendo el mismo cuento. Entonces, ahí es donde se juega muchísimo el intercambio subjetivo. Y bueno, ya después, cuando el narrador o narradora, en este caso narradoras, comparte el cuento, pues obviamente ya le pone todos sus elementos personales, escénicos, va a narrar desde su experiencia, ¿no? La experiencia de otra persona que escribió. Y ya el último encuentro que se da, el penúltimo, perdón, es el que cuando tú ya lo narras, ¿cómo lo recibe el público a quien estás narrando, ¿no? Desde dónde te está recibiendo, a lo mejor se queda con la historia y a lo mejor no, a lo mejor ni te hace caso en la historia y te ve parada narrando y dice, qué padre que haya alguien que esté tomando la palabra en una plaza y a lo mejor se quedó a la mitad de la historia y se viajó, ¿no? Y ya no oyó el resto de la historia, o a lo mejor oyó toda la historia y se impactó, no lo sé. Entonces, bueno, aquí es como se va dando el intercambio intersubjetivo que termina justamente después de esto, porque después el escucha te va a devolver un mensaje, ¿no? Y entonces también la narradora se va conformando con los escuchas y las escuchas. Entonces, es un excelente ejercicio intersubjetivo. Y bueno, pues justamente de ahí surgió en la maestría el proyecto de investigación que hice, fue con narradores orales, hombres y mujeres, para argumentar por qué la narración oral es un espacio coformativo, ¿no? Justamente en este sentido que la información va de ida y vuelta. Y ahora en el doctorado lo que hice fue hacer la intersección con género. Entonces ahora estoy trabajando con narradoras orales para conocer su intencionalidad y la manera en que les transformó esta práctica de la toma de la palabra, ¿no? De enunciarse, de narrarse y de las historias que han elegido narrar para dejar estas historias androcéntricas de lado y entonces tomar un espacio también las mujeres y dar la mirada desde las mujeres. Y bueno, también entrevistar a las escuchas mujeres cuando ven a otra mujer narrando. Entonces voy a hacer entrevistas tanto a narradoras como al público femenino que va a escuchar estas narraciones. Eso es un poco lo de, en relación a mi proyecto de investigación que preguntaban por ahí. Muchas gracias, Paola. María de Lourdes. Sí, sí, en relación a lo que preguntaban, pues sí, efectivamente la situación que viven las profesoras de instituciones privadas es de mucha explotación, efectivamente, ¿sí? Y cómo pues evitar esta situación. Yo digo que en este momento, pues lo que podemos hacer es precisamente visibilizar lo que están viviendo las maestras. Porque, por ejemplo, cuando escuchamos, yo soy muy dada a escuchar las mañaneras, escuchamos al anterior secretario de Educación Pública, ¿sí? Y bueno, pareciera que en su discurso, pues todo lo que es educación va muy bien, con el aprende en casa y etcétera, ¿sí? Pero no hablan de estas educadoras que pierden un porcentaje muy grande de su sueldo, ¿sí? Que tienen que poner hasta de su bolsillo para el material didáctico, que se les pide hasta pues estar evitando que los padres de familia se lleven a los niños de la escuela, del colegio. Entonces, pues yo creo que un primer paso o una acción que podemos hacer desde nosotros es visibilizar precisamente la situación que están viviendo estas maestras, ¿no? Visibilizarla. Y yo creo que, bueno, pues ese sería un primer paso, es lo que podríamos hacer desde nosotros, desde la institución, desde la universidad. Después había otra pregunta. Una colega preguntaba acerca de las personas a las que entrevisté. Sí, entrevisté a 13 profesoras. ¿Cómo las escogí? Bueno, pues aquí ahí tenemos cierta facilidad porque pues son nuestras alumnas y bueno, pues recurrimos a las alumnas con las que hemos trabajado en diversos cursos y pues apelamos a su voluntad. Si quieren participar en el estudio, ¿sí? Les contamos de qué va, de qué se trata, cuál es la intención y pues de manera voluntaria ellas deciden apoyarnos o no. Entonces sí, fueron 13 profesoras de colegios privados. Y bueno, esta cuestión de la enfermedad, la pregunta que hacía, cómo la enfermedad irrumpe el propio espacio, bueno, no la entendí muy bien, pero bueno, pues es obvio que si estamos, digo, es obvio que estamos encerrados porque pues por esta pandemia, ¿no?
¿sí? Que nos obliga a replegarnos, ¿no? A la seguridad, que ya vimos que no es tan seguro, a la seguridad de nuestro espacio, que en ocasiones no es tan seguro, pero bueno, ahí nos replegamos porque pues no hay otro espacio donde replegarnos, donde protegernos, donde tratar de protegernos. Pero bueno, en el caso de estas maestras, pues también hace irrupción los contagios por COVID, y aquí también desafortunadamente la situación que narran las maestras es de verdaderamente, pues muy lamentable, porque dicen, bueno, aún con COVID, a mí no me lo perdonaron mis autoridades, tuve que atender a los niños, tuve que cumplir con mis obligaciones, sí, o sea, no se me dispensó, no descansé, con todos los malestares que implicó tener COVID, pues tuve que estar allí, ¿sí? Porque no tienen seguridad social, por pues toda esa situación que viven laboralmente. Entonces sí irrumpió, pero ellas no se detuvieron en su labor, ¿no? Bueno, creo que no, espero que no se me vaya ninguna otra pregunta. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Silvia, por favor. Bueno, me centro en dos ideas que me parecieron muy interesantes, que creo que no me hicieron una pregunta propiamente, pero se hablaron sobre la resiliencia. Quiero comentar algo, o sea, la resiliencia implicaría un concepto como para los chicos que sufren el asunto del aislamiento y toman lo mejor de esto para, bueno, para adaptarse. Quiero comentar que acá, aparte de esto, porque claro que sí, como vimos en la presentación, son muchos los colores muchas emociones y muchos colores que hay entre nuestros chicos. Pero quiero comentar algo, nuestros chicos y nuestras chicas. Quiero comentarles que en el texto traté de usar el es, pero vean que, bueno, de verdad que es mi mejor esfuerzo, espero que más o menos haya quedado. Pero bueno, aquí el asunto, fíjense que de estos chicos, de Leonardo y Aldo, mi idea de no verlos como un estudiante, como un héroe juvenil, de no romantizarlos, de no hacerlos como cristales, sino jóvenes que ven cómo llegar a la escuela y cómo conectarse y esto del ser alguien. Recuerden, bueno, seguramente ustedes que trabajan con jóvenes o con niños, el asunto de esta frase, ser alguien, es bastante profunda, es un asunto de clase, es un asunto de futuro, es un asunto de muchas cosas. Pero bueno, lo que yo quiero puntualizar es que no, estos jóvenes no son héroes para cristalizar, son jóvenes que nos muestran estrategias y formas en que los chicos y las chicas le buscan para poder encontrar lo que ellos quieren lograr. Entonces es bien interesante también ver estas posibilidades. Igual lo veo, por ejemplo, con algunas mamás que se dedicaron a hacer venta y compraventa de cosas que les regalaban. Dijo, bueno, ok, o sea, estas mujeres maravillosas buscan cómo resolver el asunto y no cristalizarlas en que, ay, maravillosas, sí, pero porque en general hay un asunto de cuidar, hay un asunto que también tiene que ver con un mandato de cuidado y que, bueno, ellas actúan en base a eso y actúan con estrategias bien interesantes. Creo que esto es lo que yo rescataría de esto, ¿no? De la resiliencia y de las estrategias de estos chicos, particularmente ellos dos, que son quienes presenté y que me parece, pues, que pudiéramos como que abre la posibilidad de investigar más cosas de nuestras chicas, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Pues a mí me parece que comparto con ustedes la idea de que esta circunstancia también tiene su lado positivo. Quizá uno de ellos es que nos obligó a hacer una limpieza profunda, ¿no? Desde la casa, ¿no? Hasta el rincón del closet y a nuestras propias prioridades y nuestras propias voces, ¿no? Lo que nos invita hoy, Paola, que creo que lo hace de una manera espectacular. Creo que la alta sensibilidad que muestra esta mesa hacia los estudiantes por un lado, pero por el otro lado también hacia las docentes, y digo las porque en general puede que me equivoque, Lourdes, pero todas tenían
otro rol en la vida, ¿no? Y entonces no solo era la profesora, sino además tenía un niño que tenía que tener clase, pero seguía siendo la esposa, pero tenía ropa que lavar. Y seguramente vieron en la mañana por ahí había un meme, ¿no? De que hay un profesor varón que dice, es que están dormidos del otro lado de la pantalla y del otro lado están mujeres, ¿no? O sacudiendo o tendiendo el bebé, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que hay una enorme sensibilidad y creo que eso es algo que sí podemos rescatar en esta mesa. Me parece que también pues yo creo que en respuesta al talento que ustedes han mostrado, pues ya vamos en 200, casi 50 asistentes, lo cual es espectacular, y que si no les parece mal, pues nos conduce también, ¿no? A decir que esta época nos está redefiniendo la forma de habitar, ¿no? Pero no de habitar nada más la vivienda, sino también los espacios de trabajo, de pensar los espacios de salud, de pensar los espacios públicos, pero al mismo tiempo también de redefinir estos usuarios, ¿no? Y estos jóvenes, ¿no? Con A y con E y con O, ¿no? Para a lo mejor tener que hacer esa diferencia, ¿no? También darles atender esas necesidades, esas voces calladas que nos habla Paula, que creo que también ese es un ejercicio que nos ha dejado, ¿no? El de pronto tener que vernos, aunque sea, yo creo, por segundos en el espejo y tener que decirnos en voz alta lo que yo presentaba en este estudio muy breve que hicimos hace 100 días, ¿no? En donde no nos decíamos gran cosa o tratábamos de sobrellevarlo. Y creo que esta condición de las profesoras ¿no? Y ahora que está tan de moda esto que pusieron como las nenis, ¿no? También nos lleva a la reflexión de quizá considerar también el que tenemos que resultar como sociedades más de cuidados y cuidadoras, en donde nos asumamos en primera persona, ¿no? Que esa creo que es la invitación que todas ustedes están haciéndonos, no solo para el género y para el espacio. Tenemos 225 asistentes y simplemente voy a leer las últimas porque me parece ya estamos aquí. Yasmín Genoveva nos dice, como bien se ha señalado, es una mesa muy emotiva porque va conectando con las voces propias. Yo quisiera saber si con la información que se ha rescatado de lo que está pasando en cada uno de los contextos investigados han surgido propuestas para dar un acompañamiento, atención o considerar algo necesario, o alguna propuesta para seguir fortaleciendo estos procesos de adaptación. Con esa pregunta vamos a cerrar. Esmeralda Guzmán, Marta, Leticia Godínez y Guillermina Hernández les mandan aplausos, excelentes trabajos, felicitaciones. Entonces, si les parece, cerramos con esa invitación a hacer un último comentario y muchas gracias. ¿Quieren que empezamos ahora en ronda inversa? Empiece Silvia para que termine Paola. Perfecto. Ah, qué tramposas. Ok, bueno, quiero comentarles que en cuanto al acompañamiento, ustedes se habrán dado cuenta que estos estudiantes fueron mis alumnos. Entonces, en su narrativa, yo me daba cuenta de una serie de problemáticas y busqué dirigirlos a los espacios donde les pudieran atender. Justo Iván, que es uno de los chicos que acompaña la narración, es un chico al que atendí al igual que a otras chicas, pero sí busqué espacios donde les pudieran atender, porque si efectivamente no es solamente retomar información, sino ellos en ese momento se sienten bastante mal, ellas y ellos, en diferentes formas, entonces sí se busca. Más creo que faltan muchos lugares de atención. Previamente había cierta precariedad para la atención. Imagínense ahora que es de otra forma, ¿no? Y que particularmente, por ejemplo, una de mis alumnas, cuando estaba platicando conmigo, curiosamente yo veía cómo tenía como una sábana encima de ella y con una almohada, es decir, hizo su espacio personal con la sábana y con la almohada, ¿no? Entonces, es esa forma, pues, de crear su propio lugar para que no me oiga mi papá, no me oiga mi mamá y mi hermana, y aquí yo en este lugar, encerrada en este espacio chiquito, ahí es donde yo puedo platicar. Entonces, así como ella, seguro hay
muchos chicos que lo necesitan, que previamente lo necesitaron y que ahora lo hay. Sí, creo que faltan espacios de atención, los hay, pero no siempre están tan disponibles como se pudiera, ¿no? Bueno, es lo que puedo decir. Muchas Gracias. gracias, doctora. Por favor, María de Lourdes. Sí, y como tal una propuesta, no, porque la investigación, bueno, pues sigue todavía, son como resultados preliminares, digamos, pero bueno que se hace el comentario para considerarlo, y yo creo que pues podría ser alguna propuesta incipiente. Podríamos pensar en algún taller, algún espacio donde se discutan estas cuestiones de género, porque sí, de estas 13 educadoras que yo entrevistaba, solo una o dos referían que eran apoyadas por su pareja, ¿no? En las labores de preparar el desayuno, de hacer la casa. Otras muchas, bueno, pues no tienen pareja, pero la mayoría de las que sí tienen pareja, pues toda la carga, retomando lo que decía Eva, toda esta cuestión de la simetría del tiempo y de la justicia espacial y de las cargas domésticas, pues siguen recayendo en las mujeres. Hablan las maestras de cómo inician jornadas desde las 7, aun cuando no tienen que salir a trasladarse al trabajo. Las jornadas de ellas empiezan desde temprano, preparar desayunos. Entonces vemos cómo la carga doméstica sigue recayendo en la mujer y no es cuestionada, ¿no? O sea, no es cuestionada por las maestras, incluso una maestra que refiere que sí tuvo mucho conflicto por esta cuestión de disputarse, por decirlo de alguna manera, el espacio. Es que tú ocupas el mejor espacio, nadie te interrumpe, tú no te paras a atender al niño. Entonces, pero después ella misma dice, pero bueno, ya logré entenderlo, él es el que sostiene el hogar, entonces a él le toca el mejor lugar, ¿no? Entonces, esta cuestión pues sí nos lleva a la necesidad de abrir estos espacios, ¿no? Donde se discutan estas cuestiones, pues de género. Entonces, podría ser por ahí la idea incipiente de una propuesta, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Listo. Bueno, pues yo pensaría ahorita que lanzas esta pregunta, la forma en que muchos hemos podido sobrellevar el encierro, creo que ha venido desde el arte también, ¿no? Yo creo que una canción, darte un espacio para escuchar una canción en medio del bullicio de la casa, para tener un ratito para leer, a lo mejor te sientas y ves una película, no lo sé, yo creo que el arte es una gran propuesta en estos tiempos de confinamiento, darnos ese espacio para asomarnos a otros mundos posibles al que estamos viviendo en ese momento, ¿no? Mundos alternativos, ya sea entrando a esos mundos, a esos mundos que alguien escribió a través de una novela, de una poesía, entrar a esos mundos, darnos ese tiempo, pero también crear esos mundos, ¿no? Escribirnos, lo que decía, narrarnos a nosotras mismas, darnos un tiempo para retornar la mirada a nosotras, y si podemos plasmarlo en un escrito, en una canción, en alguna forma que nos exprese, creo que será maravilloso, y si no, creo que basta con mirarnos, ¿no? Basta con tomarnos esa pausa. Y bueno, pues en relación a las narradoras, si nosotros podemos ver a otra mujer narrando, saber que es una cuestión política, hacer uso de la voz, enunciarnos, tomar los espacios, entonces podemos desde ahí, ¿no? Enunciarnos nosotras, como planteé en la ponencia, y para mí sería como la gran propuesta, ¿no? Retornar la mirada a nosotros, enunciarnos, y bueno, pues también escaparnos de vez en cuando por medio del arte. Decía Virginia Woolf, ¿no? Que escribíamos en una habitación propia, y después llegó Ansaldúa y dijo, pues yo no tengo una habitación propia, y dijo, entonces si no tienes, escribe en el baño, escribe en la cola de las tortillas. Entonces, desafortunadamente no todas tenemos, hablar como de, demos un espacio, pues no, porque no todas tenemos las mismas condiciones y no estaríamos ahí partiendo desde este punto interseccional, ¿no? De que nos vivimos como mujeres, vivimos el confinamiento, vivimos dependiendo de nuestra propia historia de vida y de la situación que estamos viviendo cada una, que no es la misma para todas. Entonces, tomemos lo que más nos convenga, pero sí demos un espacio para asomarnos a otros mundos. Y creemos también, hay que crear esos otros mundos también posibles.
Pues como creo que se va a quedar grabado, me quedo con sus tres propuestas porque creo que son fantásticas y creo que por ahí nos van a perseguir después para ver qué hicimos con ellas. Y yo simplemente me sumo y por supuesto apoyo las mociones que ustedes han mencionado. Creo que efectivamente las artes, ¿no? Han sido la gran herramienta y lo que ha salido a relucir en este momento, pero también creo, y eso lo digo desde el campo en donde yo me encuentro, que es el espacio, es la arquitectura y el urbanismo, yo creo que la ciudad sí tiene que replantearse seriamente, ¿no? Incluso la posibilidad de rediseñar, el acceso a la posibilidad de acercar lo que las mujeres necesitan a donde se tiene. Y digo las mujeres, pero porque decimos, ¿no? Y no lo digo yo, lo dicen las sabias de estos temas, ¿no? Cuando se diseña para las mujeres, se diseña mejor para todos, porque somos las cuidadoras del mundo, ¿no? Creo que sí tenemos que dar una reflexión seria sobre nuestros espacios domésticos, pero también sobre nuestros espacios públicos. Y me permití hacer este comentario porque había una pregunta por ahí que yo había dejado fuera, que era la que me hacían a mí misma por si nos daba tiempo, pero en este momento con eso la contesto, porque sí me parece muy importante que sean las ciudades y los barrios, en el sentido en el que nosotros los conocemos, estas redes de solidaridad en donde, como lo decía Silvia, ¿no? Que el vecino me preste su internet, pero que además alguien me preste otra cosa, pero que yo pueda a lo mejor llevarme al bebé 10 minutos y la mujer ¿no? Y estas historias desgarradoras que tengan que de verdad hacernos replantear el diseño arquitectónico, el diseño urbano y nuestra relación, nuestra construcción socioespacial de sociedades mucho más saludables, mucho más, hablando que es el Día de la Tierra, pues también más sostenibles, y lo sostenible tiene que ver también con las cuestiones que nos cruzan, que es el género. Así que de mi parte, pues me felicito por haber estado con ustedes. Agradezco muchísimo a los organizadores, al PUEC, a las autoridades y al staff que está, aunque ustedes no lo crean, me tienen muy vigilada, muy cuidada, me siento totalmente acompañada y eso de verdad se agradece porque siempre es un gran reto estar aquí. Así que, pues, si no tienen algún otro comentario, pues cerraríamos la mesa y les invito a todos a que se asomen al café, porque por ahí a lo mejor hay otros comentarios y a ustedes quieren dar seguimiento a las personas que generosamente no solamente pusieron su comentario, sino nos dejaron su correo, sus datos, y entonces ahí podemos estar en contacto y yo les agradezco profundamente. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Gracias, Muchas hasta gracias luego. a todas.